salvación y transformación de todo aquel que necesita de Dios. Todo ojo le verá y toda rodilla se doblará ante su majestad. Ven a tu casa, iglesia de Dios, nueva familia. Ven a tu casa. Y yo le quiero comentar que los primeros en poder disfrutar de las mieles, de poder disfrutar de las bendiciones de una nueva vida en Cristo, debe de ser nuestra familia. Amén. Los miembros de nuestra familia tendrían que ser los primeros en disfrutar los beneficios de esa nueva vida que tenemos en Cristo. ¿Cuántos hemos sido transformados por el Señor? Amén. ¿Cuántos el Señor ha cambiado nuestra forma de pensar? Amén. Nuestra mala manera de vivir. Y es que para que exista, amados hermanos, un cambio de vida, la palabra del Señor nos dice que debe de haber una transformación de nuestros pensamientos. Amén. Y los primeros en disfrutar esa transformación de nuestros pensamientos y de nuestra forma de vivir, porque la palabra nos dice que así como son nuestros pensamientos, así somos nosotros. Los primeros en disfrutar esa transformación deben de ser nuestra familia, aquello que el Señor le ha permitido tener. Yo quiero que usted me acompañe a Colosenses capítulo 3 en el versículo 12. Amén, ¿ya lo tiene? Colosenses 3:12. Y la palabra del Señor expresa de la siguiente manera: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Y vea lo que sigue diciendo: de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportados unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. Puede tomar su lugar. ¿Sabe que acá el apóstol Pablo le habla a los colosenses y les estaba hablando acerca de cómo se debe de reflejar una nueva vida en Cristo? Y él hablaba acerca de cómo debían de ser sus relaciones con los demás. Y el tema es una casa, un corazón y una misión. Y claro está que nosotros, hermanos, debemos de hacer parte de esa experiencia transformadora a los miembros de nuestra familia. Colosenses 3:12, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y si algo los miembros de nuestra familia deben de experimentar, hermanos, son estas virtudes que el apóstol Pablo menciona a los colosenses. Estas virtudes que forman parte también del fruto del Espíritu. En nuestro hogar, cada miembro debe de experimentar la misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre y la paciencia. La misericordia. ¿Qué es la misericordia? Es cuando nosotros sentimos compasión por el sufrimiento o por los errores de los demás. Esa es la misericordia. ¿Qué es la benignidad? Es ser bondadosos, es ser amables, es ser compasivos, es ser clementes. ¿Qué es la mansedumbre? Es la moderación de la ira y del dominio propio. Y pues la paciencia, como dijeran ahí, es tener paciencia, ¿verdad? ¿Saben?
apóstol Pablo les estaba diciendo a los colosenses que esa debería ser la forma en la que ellos debían de ahora convivir con los demás. Pero usted y yo con los primeros que convivimos es ¿con quién? Dígalo fuerte. Con su familia. Y sabe que a veces nuestra familia se lleva la peor parte, porque nosotros somos muy amables con los demás, ¿sí? Somos amables con los hermanos de la iglesia, con el vecino, con todo el mundo. Pero los últimos en experimentar ese fruto del Espíritu Santo, esas virtudes, son los miembros de nuestra familia. Amén. Y dijeran por ahí, es que le tenemos mucha confianza. Pero sabe, hoy el Señor nos invita una casa. Somos una familia. Usted con cada integrante de su casa son una familia. Y los primeros en experimentar esa transformación del Señor en su vida deben de ser los miembros de su familia. ¿Sabe que esa misericordia no se lo estamos pidiendo que otros tengan misericordia? No se lo estaba diciendo el apóstol Pablo que otros apliquen la misericordia, que ellos tenían que aplicar la misericordia. Entonces, a veces nosotros esperamos que las demás personas apliquen la misericordia con los nuestros, pero nosotros no somos misericordiosos con los nuestros. Queremos que otros sean benignos con los nuestros y nos enfurecemos y nos enojamos cuando otros no son benignos con los nuestros. Pero nosotros no somos benignos con los nuestros. Queremos que otros sean pacientes, que la maestra de nuestro hijo o nuestra hija sea paciente, pero yo no soy paciente. ¿Qué quiero decir con esto? A veces exigimos de otros para que den a nuestra familia algo que nosotros no damos en nuestra familia. Amén. Y hoy la invitación que el Señor nos hace es: no exijas que otros sean misericordiosos con los tuyos. No exijas que otros sean benignos con los tuyos. No exijas que otros sean pacientes con los tuyos. Tú sé paciente, tú sé benigno, tú aplica la mansedumbre con los tuyos. Tú sé misericordioso con los tuyos. Amén. Para que seamos una casa, una familia, tiene mucho que ver la relación y el trato que nosotros damos a los demás. ¿Con qué palabras tratamos a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo? ¿Será que cuando los miembros de nuestra familia cometen un error, se equivocan, la riegan, los tratamos con misericordia? ¿Será que somos bondadosos, somos amables con los miembros de nuestra familia? ¿O somos groseros, somos toscos, los insultamos, los tratamos mal? ¿No somos compasivos? ¿Te pasó eso? ¿Te lo mereces? Mira cómo salís. Somos prontos a la ira con los demás, tenemos toda la paciencia del mundo, pero con nosotros no tenemos la mansedumbre con los miembros de nuestra casa, no moderamos nuestra ira, explotamos prontamente. Y sabe que en mi poca experiencia en la maternidad, he comprendido que como padres nos equivocamos. Amén. Como padres a veces cometemos errores. A veces nos equivocamos en la crianza con nuestros hijos. Y sabe que a veces nosotros repetimos patrones que si a mí me trataron con palabras groseras, con insultos, yo así mismo voy a tratar a mis hijos. Pero ¿sabe qué es lo bueno? Que podemos mejorar eso. Amén. Que a la luz de la palabra podemos mejorar eso. Que lo peor que puede suceder es que aún sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. No existan esos cambios. Quizás usted fue educado y criado con palabras groseras, con palabras toscas, con palabras que insultaban su capacidad intelectual, su capacidad física, donde usted lo hacían sentir de menos. Quizás fuimos criados así,
Pero sabe, el Señor hoy nos invita a tratar a los nuestros con palabras amables. Y es que, hermanos, ¿cómo vamos a tratar mal a algo que el Señor nos ha dado? A su esposa, a su esposo, a sus hijos. ¿Cómo vamos a tratar y menospreciar y ofender a algo que el Señor nos ha dado? Que le aseguro que si le pasa algo, usted y yo estamos chillando por nuestro hijo, por nuestro esposo. Sí, es que yo no te quería decir. ¿Sabe? Debemos nosotros tener cuidado y aplicar esa mansedumbre, esa paciencia. No solamente ser paciente con los de afuera, sino también ser paciente con los miembros de nuestra familia. ¿Sabe por qué? Porque al final de cuentas, cuando sucede algo en nuestra vida, quienes se quedan y sufren las consecuencias son, diga conmigo, nuestra familia. Todo mundo le puede abandonar, pero su familia, la familia regularmente permanece ahí. Si a usted le va bien, los beneficiados son los miembros de su familia. Si a usted le va mal, los perjudicados son los miembros de su familia. Entonces, amados hermanos, una casa, una familia, la familia se convierte como en ese batallón de soldados que van caminando y van avanzando según la meta, según los proyectos. Y sabe algo, usted es el líder de ese batallón. Amén. Usted puede decir, pero ya mis hijos están muy grandes para corregir errores. Y yo le digo, nunca es muy tarde para corregir esos errores. Es nuestra responsabilidad el bienestar emocional y espiritual de cada miembro de nuestra familia. Eso es importante. Sabe que cuando usted y yo tratamos con mansedumbre, con templanza, con paciencia, con benignidad a los miembros de nuestra familia, les estaremos dando un sentido de hogar y de pertenencia. ¿Por qué? Porque ahí me valoran, ahí me aman, ahí me cuidan. ¿Sabe? Cuando nosotros tratamos con amor a nuestras hijas, sabrán que en casa no tienen maltrato y no tolerarán que las traten mal. ¿Sabe? Porque lo que ha recibido es bueno, y dirá como el hijo pródigo, pues en mi casa tengo todo, en mi casa me tratan de re bien, en mi casa me dicen que me aman, en mi casa me dicen que soy inteligente, y este está diciéndome todo lo contrario. Somos una casa. Lo que el Señor le ha dado es una familia, y a usted el Señor lo ha puesto como el capitán de ese batallón, el líder de ese batallón que va avanzando a la meta que el Señor ha puesto en usted, y usted está dirigiendo cada paso que están dando como familia. Somos una casa, pero también en el hogar somos un corazón. Y en el hogar hay unidad. Y Colosenses 3:13 al 14 nos expresa su palabra. Y vea, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y continúa diciendo, y sobre todas estas cosas, vestidos ¿de qué? Diga conmigo, vestidos ¿de qué? Amor, que es el vínculo perfecto. Para ser un corazón, hermanos, para que en nuestra familia haya unidad, es decir, para que nosotros tengamos ese sentido de ser uno, de que vamos avanzando, porque cuando uno se siente de la familia, todos se sienten. Cuando mamá o papá está enfermo, todos nos sentimos. Cuando un hijo está pasando por dificultades, todos nos sentimos de alguna manera. Entonces somos un corazón. Hay una unidad en nuestra vida. Y sabe que el mantenernos unidos no es ausencia de conflictos, sino la capacidad
de enfrentar los conflictos sin destruir nuestras relaciones. Vuelvo a decir, la unidad no es ausencia de conflicto, sino la capacidad de enfrentarlos sin destruir nuestras relaciones. Que usted y yo no hablemos del conflicto, no hagamos nada cuando hay conflicto en nuestra familia, no significa que va a desaparecer el conflicto. Es un error pensar que el conflicto va a desaparecer. Si yo no hablo, no existe. No, el conflicto ahí está. ¿Sí o no? ¿Verdad que cada miembro de nuestra familia es distinto? Cada miembro de nuestra familia tiene un temperamento distinto, una forma de pensar distinta. Y sabe, todo eso trae conflicto. Y que usted y yo nos cerremos nuestros ojos y pensemos que si yo no hablo del conflicto va a desaparecer. No va a desaparecer. Ahí va a estar el conflicto, ahí va a estar la espina, ahí va a estar el dolor. Pero lo que hay que hacer es llevar a la reconciliación de ese conflicto. Y el apóstol Pablo nos dice, perdonándonos unos a otros. Lo que debe de existir en nuestra familia para que seamos un corazón, o sea, una familia, para que tengamos una unidad, debe de existir perdón, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Y yo quiero traer a la memoria cuando sus hijos eran pequeños. ¿Verdad que sus hijos se agarraban de las greñas? Se decían cuánta cosa podían y querían, pero después llegaba la reconciliación, ¿verdad? Se perdonaban. El asunto es conforme van avanzando y van creciendo, la facilidad con perdonar se hace algo muy difícil, ¿verdad? Entonces, a veces en nuestros hogares pasan cosas. A veces decimos cosas y a veces hacemos cosas que pueden herir a otro, ¿sí? Pero para que exista unidad debe de existir el perdón, porque la falta de perdón divide, separa y aleja, ¿sí? Para que haya unidad en nuestra familia debe de existir perdón, porque donde no hay perdón, donde hay rencor, donde hay resentimiento, va a dividir la familia, la va a alejar, la va a separar. Y es por eso que nosotros en la vida vemos hijos que no quieren saber nada de sus padres, ¿sí? Vemos padres que no quieren saber de sus hijos. Vemos nietos que no quieren saber nada de sus abuelos, de su familia. Vemos hermanos que no se hablan, ¿sabe? Porque ahí hubo una situación que no se trató, un conflicto donde no hubo perdón, donde no hubo reconciliación. Y el apóstol Pablo nos dice, ¿saben? Si tienen algún problema, si se han lastimado en algo, perdónense, reconcíliense. Y como padres, como encargados, como líderes de familia, nosotros debemos de encargarnos de que la unidad persista en nuestra familia. Debemos nosotros de aprender a soportarnos unos a otros. Nuestro humor, el carácter, quizás la forma de pensar, porque a veces no pensamos igual. Y es que, amados hermanos, una familia es un hervidero de emociones. Usted no sabe qué le pasó a su hija adolescente, no sabe qué le pasó a su esposa, no sabe qué está pasando con su hijo, no sabe qué está pasando con cada miembro de su familia. Entonces cada quien experimenta cosas porque cada quien vive situaciones, tiene una vida donde se desenvuelven y viven situaciones. Quizás está triste, quizás le fue mal en el examen, quizás le fue mal en el trabajo y no sabemos lo que todos están pasando, pero lo que sí hacemos es manifestar nuestras emociones. Por lo tanto, nosotros debemos de velar por la unidad de nuestra familia. Cada uno enfrenta algo. Y nos sigue diciendo la palabra del Señor. No solamente debemos de perdonarnos, sino que al final dice, debemos de vestirnos ¿de qué? ¿Qué dice al final?
de amor. Diga conmigo, de amor. Vestirnos de amor. Colosenses 3:14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Ante lo mencionado, ante la mansedumbre, antes que la mansedumbre, antes que la templanza, antes que la paciencia, antes que la humildad, el apóstol Pablo nos dice, miren, entre todo lo que mencioné, lo más importante es que nos podamos vestir de amor. Y lo demás va a ir saliendo de ese amor genuino que hay, ese amor que Cristo nos ha enseñado a tener, ese amor sacrificial, ese amor que se entrega, ese amor que perdona. Entonces, después de todo eso surgirá todo lo demás. El apóstol Pablo nos dice que la mansedumbre, la benignidad y la paciencia, la misericordia y la humildad pueden venir, pueden surgir después de vestirnos de amor. Ese amor que Cristo nos ha demostrado, ese amor que nos mantiene unidos. ¿Sabe? Porque usted se puede enojar mucho con su hijo o con su hija, ¿verdad? Y usted se puede enojar demasiado y quizás actuó de una forma airada. Pero de ahí lo que gobierna es el amor. Y ahí va usted de regreso y le dice, bueno, movidos por ese amor, usted le dice, bueno, ¿cómo te podemos ayudar? Por eso el Señor dice, ante todo esto, si quizás no lograste tener paciencia, si no lograste tener mansedumbre, si tal vez no lograste tener esa templanza, no lograste controlar tu carácter, pero que el amor existe en ti. Y eso es lo que nos dice el apóstol Pablo, sobre todas estas cosas, por sobre encima de todo, vestidos del amor que es el vínculo perfecto. ¿Sabe? Porque el amor nos mantiene unidos. ¿Sabe que el amor ha sido que lo ha mantenido a usted unido junto a su familia a pesar de los errores, a pesar de las dificultades, a pesar de su mal carácter, a pesar de mi mal carácter? Ha sido el amor que ha hecho que Daniel siga conmigo. Y el Señor eso nos dice, que ante todo sea el amor. Y vaya que no, usted ha apelado a ese amor cuando han habido fallas, cuando nuestra pareja tiene algunas situaciones todavía que mejorar, cuando batallamos con nuestros hijos con ciertas cosas. Ha sido en nombre de ese amor que nosotros hemos seguido avanzando en nuestra familia, vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor por guiarnos? Es ese amor, y principalmente ese amor de Cristo, que mantiene unidas a la familia. Para que seamos nosotros un solo corazón, cada miembro de nuestra familia debe sentirse amado. ¿Cómo debe sentirse cada miembro de su familia? Amado. Por muy grande o por muy pequeño que sea, cada miembro debe de sentirse amado, que el Señor nos dice que es el vínculo perfecto que nos puede unir, es el amor. No son los logros, no son las metas, no son las cuentas bancarias, sino es el amor, y principalmente el amor de Cristo, quien puede mantener unidas a nuestra familia. Amén. Es el amor. Es el amor lo más fuerte que puede existir. Todo se acabará, todo pasará. Ya no habrá esperanza, ya no habrá fe. Lo que permanecerá será el amor. Amén. Vestidos de amor, para que seamos nosotros una familia, para que seamos un corazón. Debemos de vestirnos de ese amor que Cristo nos enseñó, de ese amor que Cristo nos dio. Y como familia, como una casa, un corazón, tenemos también una misión. Y para ello quiero que usted me acompañe a Josué capítulo 24 en el versículo 15.
Y la palabra del Señor expresa: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes vuestros padres sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. ¿Y qué continúa diciendo Josué? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sabe que ahí, por qué no le da un aplauso al Señor? Amén. ¿Sabe que ahí Josué se encontraba ya como anciano y acerca de morir? Y Josué reúne a todo el pueblo de Israel en Siquem, y él lo que quería era renovar ese pacto con Dios. Pero ¿sabe algo? Los israelitas vivían cerca de pueblos donde adoraban a otros dioses. Y usted sabe que a veces nosotros somos influenciados por lo que hay en nuestro alrededor. Y el pueblo de Israel también era influenciado por los cultos, la adoración que había en los pueblos vecinos. Ellos adoraban a otros dioses. Pero no solamente eso, los israelitas aún guardaban rastros de la idolatría pasada cuando estaban siendo esclavos. Y Josué hace un llamado a servir con honra y con entrega a Jehová. Entonces Josué ya se encontraba grande. Miraba que la influencia que había de los otros pueblos y de la adoración y de los cultos que hacían estaban influyendo en el pueblo de Israel, pero también miraba que habían cosas que hacían cuando estaban en su vida pasada. Entonces Josué los reúne y les habla y les dice: bueno, yo no sé si a ustedes les parece mal, pero ustedes deben de escoger. Miren, les puso una determinación, un límite. Yo no sé si a ustedes les parece mal, pero ustedes deben de decidir a quién van a adorar. Ustedes deben de decidir a quiénes van a entregar su servicio. Si ustedes van a servir a los dioses a quienes sirvieron nuestros padres, que eran cuando estaban esclavos, o si van a servir a los dioses de los pueblos que están a la par. Ustedes no sé si les parece bien, no sé qué van a decidir ustedes, pero Josué les dice: pero yo sí tengo una decisión, y mi decisión es que yo y mi casa serviremos a Jehová. No sé qué decidan ustedes. Y sabe que hoy en día nuestra familia tiene muchas influencias de muchas culturas, de muchas ideologías, de muchas creencias. Y debemos nosotros de velar por lo que nuestros hijos están creyendo, por lo que nuestros hijos están siendo influenciados. Y Josué se puso en la brecha y dijo: no sé qué va a pasar de sus familias, no sé qué van a decidir ustedes, pero yo voy a velar, yo voy a cuidar para que los míos recuerden quién es Jehová y no olviden ninguno de los beneficios. Porque Josué en el versículo anterior y en el versículo anterior, Josué les empieza a recordar lo que Jehová había hecho por ellos. Y cuando Josué expresa esas palabras, en el siguiente versículo, en el versículo 16, el pueblo le responde y le dijo: nunca tal acontezca, no dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Cuando Josué les hace memoria de lo que Dios había hecho,
El pueblo le respondió: que no acontezca eso, que como nación, como pueblo, no nos olvidemos nunca de lo que Dios ha hecho. ¿Y qué es lo que trajo Josué? A reflexionar al pueblo, a poder recapacitar y regresar al camino y entregarle al Señor toda honra, toda gloria y toda adoración. Y el pueblo dice: claro, ¿cómo nos vamos a olvidar del Dios que nos sacó del pueblo de la situación de servidumbre, del Dios que nos quitó de nuestra esclavitud, del Dios que nos dio una nueva vida? Y es que, hermanos, eso debemos de recordarle a nuestra familia. Recordar que si la familia que tenemos es porque el Señor nos ha rescatado, porque el Señor ha moldeado nuestro carácter, porque el Señor nos ha instruido, porque el Señor nos ha capacitado, porque el Señor ha restaurado y ha sanado nuestras vidas. No es porque seamos buenos, sino es la obra transformadora del Señor en nosotros. Quizás sí, muchos de nosotros tuvimos una mala infancia, una mala crianza. Pero en el Señor ha transformado nuestros pensamientos. El Señor nos ha renovado. Y como familia tenemos una misión. Como padres, como líderes de familia, debemos de velar por el bienestar espiritual de nuestro hogar, ponernos en la brecha y cuidar de los nuestros. Lo que pasa con los suyos no debe de ser indiferente. Lo que sucede con los suyos a usted le debe de interesar. Amén. A nuestra familia debemos de enseñarles y discipular a los miembros de nuestra familia que hay un Dios a quien debemos rendirnos, a quien debemos servirle y a quien debemos adorarle. Y sabe, para eso también están los devocionales que tenemos, que por cierto tenemos el folleto con el nuevo semestre de devocionales, y enseñarle a nuestra familia acerca de quién es Dios en nosotros. ¿Para qué está Dios en nuestra vida? Y cómo Dios ha transformado nuestra vida. A través de nuestra familia, otras familias pueden entregar sus vidas a Cristo. Cuando Josué dio ese desafío y dijo: no sé qué harán ustedes, pero yo ya he decidido que mi familia servirá a Jehová, las demás familias reaccionaron y dijeron: también nosotros haremos eso. A través de nuestra vida familiar podemos bendecir a otras familias. ¿Sabe? Porque hay personas que ya no tienen esperanza en la familia, ya no creen en la familia. A través de nuestra vida familiar, otras familias pueden llegar a experimentar que es tener una familia rendida a Cristo. Que como familia podamos impactar nuestra comunidad. Que quizás el joven o la señorita que no tengan una familia donde se sienta amado, al ver el modelo que usted tiene como familia, pueden decir: yo quiero llegar a tener una familia como esa. Amén. O quiere decir: yo quiero pertenecer a esa familia. Que por medio de nuestras familias las personas puedan ver el amor y la fidelidad de Dios, que se pueda ver reflejado. Sabe que yo he escuchado comentarios de algunos jóvenes que se van a veces a comer a la casa de una amiga que su familia es cristiana. Y lo que se han sorprendido es eso mismo que el apóstol Pablo explica. De esa mansedumbre, de esa templanza, de esa paciencia y de ese amor que hay. Y qué bueno que las personas, cuando se acerquen a nuestro hogar, puedan ver eso en nuestra familia, en nuestro hogar, y puedan decir: yo quiero lo que ellos tienen, yo quiero vivir lo que ellos tienen, yo quiero sentir lo que cada miembro siente. Ese es nuestro desafío. Que por medio de nuestra familia otras personas puedan llegar a conocer el amor y la fidelidad del Señor. Y esa es nuestra misión como familia: seguir impactando, seguir llegando a los demás, seguir siendo luz en medio de la oscuridad.
Y eso fue lo que hizo Josué con su familia. Fue luz en medio de todo lo que existía, en medio de la idolatría, en medio de lo que el pueblo se estaba olvidando. Fue luz. El Señor quiere usar su familia para hacer luz en donde usted vive. Amén. ¿Cree usted eso? ¿Sabe que el enemigo buscará las formas de cómo destruir nuestra familia? El enemigo buscará formas de cómo destruir nuestra familia de muchas maneras. Y lo puede hacer de forma interna, que los miembros se anden peleando, que haya pleitos, contienda, celos, envidia. Puede ser situaciones internas entre los integrantes de la familia, o también puede ser situaciones externas, alejando el corazón de nuestra familia de Dios, olvidándose de que hay un Dios que los ama, distrayéndolos con otras situaciones, menos con acercarse al Señor. ¿Y por qué le digo yo eso? Porque si una familia puede tener éxito en la vida, es porque Dios está en el centro. No hay más. No es mi capacidad, es el Señor estando en el centro, moldeando constantemente nuestro carácter, haciéndonos mejores padres, haciéndonos mejores hijos, haciéndonos mejores esposos y esposas. Pero solamente será si Dios está en el centro de nuestro hogar. Amén. Que nuestro hogar sea una casa, es decir, una familia, un corazón, que haya unidad y una misión, que impactemos a nuestra comunidad con nuestra familia. Yo le quiero invitar a que usted se ponga de pie. Y sabe que familias perfectas no las hay. El Señor está moldeando constantemente nuestro carácter. El Señor en su palabra nos está guiando. Y quizás a alguien la palabra le reveló algo que debe de cambiar, que debe de modificar. Y sabe, eso está bien. Vamos nosotros avanzando con nuestra familia. No lo hemos hecho perfecto, pero tenemos a un Dios que nos va guiando. Tenemos a un Dios que nos va mostrando el camino. Y tenemos la oportunidad, porque tenemos vida, de enmendar esos errores, de corregir aquello que no hicimos bien. Quizás en algún momento de pedirle perdón a nuestros hijos, pedirle perdón a nuestra pareja y decir, mira, creo que me ganó la ira, el enojo. Pero a la par de ese perdón, debemos nosotros de pedirnos a nosotros mismos y pedirle al Señor que podamos tener ese dominio propio, ese control de la ira. Que cada vez nuestra reacción ante situaciones difíciles sean de una forma positiva, porque los nuestros serán los mayores beneficiados de esa transformación de Cristo en nosotros. Amén. Yo quiero que usted tome a sus hijos o a su esposa o a su familia. Quiero que usted le tome la mano si usted lo tiene cerca. Y vamos a orar porque el Señor nos dé esa dirección, que el Señor nos siga guiando, porque sabe que la vida del ser humano tiene cada etapa, y en cada etapa tenemos que aprender a hacer o a desarrollar el rol que tenemos. Quizás usted es esposo o esposa y no tiene hijos, pero tiene que aprender a desarrollar ese rol de pareja. Quizás usted ya tiene hijos y hay que aprender a desarrollar ese rol de padres.
Y de ahí nos convertimos en abuelos. Y hay que aprender a cómo vivir el rol de abuelos. Así que cada etapa debemos nosotros de pedirle al Señor esa sabiduría. Oremos. Señor, gracias te damos. Gracias, Señor, porque tu palabra nos habla y nos bendice. Y hoy, Señor, estamos en tu casa siendo bendecidos, Señor. Señor, hoy tu palabra nos trae a reflexionar del cuidado y del amor que nosotros debemos de tener con los nuestros, Señor. De amarlos, Señor. No pedir que otros los amen, sino nosotros amarlos primero, Señor. De amar, Señor amado, a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a nuestros hermanos, Señor. Amar a los nuestros, Señor. A que nosotros seamos pacientes, que seamos amorosos, que seamos benignos, Señor, con los nuestros. Que nosotros apliquemos la misericordia con nosotros. Que seamos, Señor amado, reflejo de tu amor. Ayúdanos, Señor, a poder desarrollar el rol que nos toca en nuestra familia, en nuestro hogar. Si como líderes de casa, o como esposa o esposo, como padres, como hijos o como hermanos. Ayúdanos, Señor, a ser mejores para los nuestros, Señor. Transforma aquello que hay en nosotros que no está bien. Transforma aquello que debe ser mejorado, Señor. Si hay ira, Señor, si hay, Señor, arranques de enojo, Señor amado, transforma eso en nosotros, Señor. Queremos, Señor, que cada miembro de nuestra familia pueda sentirse amado, pertenecido, que hay un lugar en donde estar, Señor. Ayúdanos, Señor, a cuidar lo que nos has dado. Ayúdanos a cuidar aquello que tú nos has dado, Señor, que es nuestra familia. Ayúdanos, Señor, a cultivar aquello que nos has dado, el hogar que tú nos has permitido formar. Ayúdanos, Señor amado, a darle el valor que cada uno se merece, Señor. Y perdónanos, Señor, porque quizás en algunas ocasiones no hemos sido dignos representantes de ti en casa, Señor. Perdónanos, Señor, porque quizás no hemos sido dignos representantes de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a que los miembros de nuestra familia puedan conocerte a ti a través de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga y bendiga también a su familia. Amén. Es una bendición que hayas estado con nosotros en esta transmisión y que esta palabra que hoy has escuchado sea una bendición para tu vida. Si tú deseas recibir a Cristo Jesús en tu corazón, yo quiero guiarte en una oración. Puedes repetirla conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por la vida que me das. Reconozco que he sido pecador. Por favor, perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero ser desde el día de hoy un hijo tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Nos gustaría saber de ti. Por favor, escríbenos a nuestras redes sociales o también a nuestro número de WhatsApp que está apareciendo en tu pantalla. Queremos conocerte y queremos saber de ti para poder orar por ti. Que Dios te bendiga. Un lugar de restauración y transformación de todo aquel que necesita de